Si estás en este apartado es porque te interesa saber un poco más de nosotros. Así que hoy nos acompaña el licenciado Arturo Trujano, que nos contará muchísimo más de lo que es la historia de este proyecto y pues todo lo que se viene también. ¿Qué tal, amigos? Efectivamente, como todo proyecto, todo tiene un principio. Este proyecto nació en el año de 1993 con la fundadora, la educadora para la salud, Irene Mejía. Este proyecto nace precisamente también por una iatrogenia. La iatrogenia, ¿qué significa? Un mal causado. Entonces, efectivamente, causado por una persona, para no decir la especialidad, una persona que se dedicaba a ajustar huesos. Al ajustarle el cuello a la profesora, ¿qué fue lo que pasó? La subluxación vertebral generó que se interrumpiera el sistema nervioso y automáticamente le generó un problema en la tiroides. Y gracias a esa tiroides y a ese problema, la profesora se empezó a estudiar varias técnicas que hoy conocemos como ciencias quirofísicas. Tomemos en cuenta que ciencias quirofísicas son las ciencias que estudian el manejo muscular en el físico, ya que quiro significa manos y físico, atención al físico. Entonces es la disciplina que estudia la atención al físico con las manos. Ahora, dentro de todas estas disciplinas existe la quiropráctica, la hidroterapia, ventosas, digitopresión, masaje y ajuste, entre otras. Ahora, vamos a desmembrar un poquito del porqué de todo esto. Finalmente, lo sucedido con la profesora fue una inflamación al sistema muscular y al sistema nervioso, causado por la subluxación. Entonces, lo que es la hidroterapia viene a desinflamar. Lo que son las ventosas, oxigenar la zona. Muy conocidas hoy en las Olimpiadas, los famosos aros, las ventosas. Entonces luego viene lo que es la digitopresión. La digitopresión es la ciencia que nos ayuda a eliminar la tensión muscular o las contracturas musculares. Luego el masaje para relajar el músculo y el ajuste, muy importante. Tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque la profesora no sabía exactamente cómo sucedía todo esto. Entonces se fue a la Escuela Internacional de Educadores para la Salud, donde estudia muchas de estas técnicas, menos la quiropráctica. La quiropráctica nace, el conocimiento de la profesora, al conocer a 3 quiroprácticos egresados efectivamente de lo que es Escuela Palmer de Canadá. Tenemos que tomar en cuenta y hacer la diferencia desde ese momento, que la Escuela Palmer en Canadá es muy diferente a nosotros, ya que nosotros somos Escuela Palmer de México. Sin embargo, la quiropráctica, conocida por estos tres quiroprácticos, le hicieron referencia a la profesora de cómo había sucedido todo esto. Entonces, se le explicó que le preguntaban si había tenido alguna iatrogenia o algún traumatismo automovilístico o algo que le hubiera afectado el cuello. Entonces, ahí la profesora conoció lo que es la llamada tabla de causas y efectos del sistema nervioso o la llamada tabla de causas y efectos de la quiropráctica. Entonces, en la séptima cervical, la séptima cervical te habla de todo lo que es la atrofia hacia lo que será la tiroides. Entonces la profesora recordó que había sido manipulada en un evento público, que esa es una parte importante, ya que la quiropráctica nunca se debe hacer en público, porque efectivamente mucha gente trata de imitar la quiropráctica y muchas veces no saben el cómo o qué es lo que viene atrás de esa manipulación y lo empiezan a hacer. Porque la quiropráctica no es otra cosa más que manipulaciones sencillas. Están sencillas que cualquiera las puede hacer, pero se empieza a hacer complicado cuando una persona que lo ve sencillo lo intenta hacer sin el conocimiento previo y entonces es donde terminan haciendo iatrogenias. Entonces, lo conocido, la educadora para la salud en la Escuela Internacional de Educadores para la Salud, la profesora Irene Mejía, conociendo todo ese tema, más la quiropráctica, entonces es donde fusiona muchas de las técnicas de origen natural. La hidroterapia tiene muchísimos años, ¿sí? No estamos encontrando el hilo negro. Lo que es la digitopresión es milenario, las ventosas son milenarias desde los chinos y tenemos todo lo que son el masaje, que también es milenario. Entonces la situación es, y la magia estribó en todo esto, en la unión de las ciencias, y por eso le llamamos ciencias quirofísicas. Ciencias quirofísicas, que es el beneficio corporal, el beneficio de que toda la familia podríamos tener esta calidad de vida. ¿Por qué? Si tomamos en cuenta que cualquier subluxación en nuestro sistema, ya sea vertebral o articular, nos va a empezar a hacer un
una diferencia en lo que serían nuestros órganos. ¿Por qué? Les voy a poner un claro ejemplo y creo que con eso queda muy sencillo. La circulación nos lleva a los nutrientes adquiridos en nuestra nutrición. Esa nutrición, ok, nos va a satisfacer a nuestras células. Las células se nutren, pero hay un mecanismo que se llama la corriente eléctrica, que es el sistema nervioso, y el sistema nervioso es lo que permite que se nutra perfectamente bien esa célula. ¿Ok? Entonces, si tomamos en cuenta esto, a lo mejor dices, no entendí nada, te lo voy a poner un poquito más claro. Si nosotros compramos en el súper y metemos nutrientes a un refrigerador, los nutrientes están adentro. El problema es, ¿qué pasa si nosotros ese refrigerador lo desenchufamos de la corriente eléctrica? Automáticamente los nutrientes, aunque estén ahí, van a perder su naturaleza. ¿Por qué? Porque la electricidad que los mantenía y los tenía sanos, automáticamente fue desconectado, desenchufado. Entonces, si nosotros tenemos una vértebra y esa vértebra salen dos raíces nerviosas, uno de cada lado, vamos a poner los riñones. Podría ser que esté nutriendo perfectamente bien el riñón derecho, pero a lo mejor la subluxación del lado izquierdo empieza a tener una complicación. Entonces quiere decir que este riñón va a empezar a tener una deficiencia. Es muy sencillo. La cuestión es que tenemos 206 huesos, 650 músculos y 31 raíces nerviosas. Entonces, si tenemos esto, la mecánica y el método Palmer es ver cómo se fusiona todo esto. Entonces, es muy sencillo. Si nosotros esas cifras las dividimos en dos, porque tenemos un fémur izquierdo, un fémur derecho, tenemos un pectoral izquierdo, un pectoral derecho, entonces automáticamente tenemos que aprendernos la mitad. Entonces, la verdad no es nada complicado y aparte de todo, dentro del método Palmer, lo que nosotros hacemos es contratar gente que esté apasionada del tema, porque tomemos en cuenta que esto es de pasión, no cualquiera puede estudiar esto. Tenemos que también tomar en cuenta que es método personalizado. ¿Por qué? Porque estudiar esto por medio de videos o revistas o fotos o cosas así, finalmente no te va a dejar nada o te va a dejar cierto conocimiento, pero nada que ver como que estés palpando, que una mano te guíe a la otra, porque es fundamental para poder entender esto, ya que la pericia, la sensibilidad, hay gente que nace y hay gente que se hace. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente los que nacen, formarlos. ¿Hasta qué? Hasta que lleguen a ser los profesionales. Y los que se hacen nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero sin embargo lo podemos lograr hacer. Entonces, eso es lo que nos ha permitido que la Escuela Palmer vaya creciendo y lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que ha sido gracias a una sola persona, que es la profesora Irene Mejía López, la educadora para la salud Irene Mejía López. Y a mí me ha tocado la parte de la difusión de todo esto, ¿sí? Entonces, eso es más o menos de lo que se trata, lo que es la quinofísica. ¿Qué opinas, Amar? Bueno, mira, es una magia. Definitivamente la gente que entra a la Escuela Palmer empieza a sentir, porque tiene un plus también que me gustaría que lo tocaras un poco, licenciado, es la humildad. Siento que tú hablas muchísimo hacia tus alumnos, te refieres a ellos como que es más como el trato hacia el ser humano, que es de una manera muy respetuosa, muy cuidadosa, porque pues es una responsabilidad. Entonces creo que es un plus de la Escuela Palmer. Yo creo que es la palabra mágica en todo esto, porque finalmente el ego nos ha llevado, o puede llevar a una persona a dejar de aprender, puede llevar a una persona a sentir más allá de lo que debe de ser. Nosotros en la quirofísica tenemos que ser muy respetuosos de otras áreas, tenemos que ser respetuosos de médicos, tenemos que ser respetuosos de traumatólogos, tenemos que ser respetuosos de ortopedistas, porque finalmente todos somos un todo. Nosotros tenemos que entender una cosa, nosotros contribuimos en la recuperación de las capacidades físicas de una persona, pero contribuimos. Lo que sí es que está agarrando mucho territorio la quirofísica porque estamos en una sociedad de sedentarismo y el sedentarismo es la madre de todos los vicios, la madre de todas las enfermedades, porque el ser humano está capacitado para trabajar, ¿sí? Pero si en el sedentarismo perdemos tono muscular, les voy a poner un ejemplo, pues yo soy mucho de ejemplos y me gustaría que pudieran entender la quirofísica bajo este punto.
Si nosotros pusiéramos aquí un recipiente con una gelatina y esta gelatina tiene capa de frutas y esta gelatina yo la meto en el frigorífico o el refrigerador, ¿qué es lo que va a pasar con esta gelatina? Esta gelatina se va a cristalizar y le va a cambiar el sabor. Entonces, eso es lo que genera un estrés, un exceso de ejercicio, el ácido láctico. Y entonces, tenemos que tomar en cuenta que el ser humano es el 75% de agua. ¿Ok? Lo mismo que una gelatina. Entonces, las frutas, ¿por qué? Las frutas fungen como si fueran los órganos. Si nosotros tenemos cristalizada la gelatina, las frutas, ¿qué es lo que va a pasar con ellas? Van a tender a endurecerse y van a perder esa fluidez de poder cortar una buena rebanada de gelatina. Ahora, vamos a poner el otro lado. Si yo tengo esta misma gelatina y la saco al medio ambiente y sobre todo, como aquí en Cancún, que estamos derritiéndonos un poquitín, entonces lo mismo le pasaría a la gelatina. Si esa gelatina empieza a perder cuerpo por la temperatura, eso quiere decir que sería una persona sedentaria. ¿Por qué? Entonces pierde tono muscular. Y al perder el tono muscular, ¿qué significa? Que esos órganos van a perder su lugar. Y eso es lo que pasa con los órganos en esa zona. Esta zona es la más peligrosa del cuerpo. Si nosotros tenemos obesidad y perdemos tono en esta zona, automáticamente nuestros órganos empiezan a verse como esa gelatina, derritiéndose y empiezan a perder su ubicación. Entonces, imaginemos eso, ¿qué pasaría con el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema linfático? Y entonces todo empieza a generarse tóxico en el cuerpo. Entonces, no puede ser ni muy blanda, ni tampoco muy cristalizada. Tiene que ser un término perfecto. Y ese es el cuerpo. El cuerpo lo tenemos que tratar como esa gelatina. Tenemos que tratar a esa persona como una persona que tenemos que saber educarla, que tampoco se la puede vivir, tener una vigorexia, porque la vigorexia también es una enfermedad, pero tampoco un sedentarismo. ¿Ok? Eso es más o menos lo que nosotros tratamos de transmitir en las competencias que asistimos. Hoy por hoy tenemos el Maratón Internacional de la Ciudad de México, tenemos la carrera de Explore en Quintana Roo, hemos participado en carreras de alto nivel como de bajo nivel o de baja talla, ¿sí? Para no menospreciar a nadie. Sin embargo, hemos estado en las carreras de la Salle, hemos hecho maravillas, nos tienen contemplado varias marcas donde los contratan y nos llaman. ¿Por qué? Porque saben que los vamos a hacer quedar bien. Entonces, ese es el tema donde normalmente los terapeutas empiezan a perder el ego y nosotros los tenemos que ir aterrizando paulatinamente. Licenciado, muchas gracias. Yo creo que a toda la gente que está en ese apartado en este momento quedaron con muchísima información y así es en Escuela Palmer. Nos disponemos simplemente a enseñar y que usted se vaya con toda esa información y con toda esa pasión para ir a desarrollar ya como profesionales en quirofísica. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en otro apartado. Hasta luego.